Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar hoy día y vamos a hacer un repaso acerca de oraciones compuestas, ahora que ya se nos viene el examen de admisión. Y para aquellos también que quieran enterarse un poquito más acerca del tema, pues vamos a estudiarlo ahora. Eh, Oraciones compuestas, cuando ya hablamos de oraciones compuestas, son aquellas oraciones que tienen más de un verbo, presentan más de una oración. Por ejemplo, en esta vamos a ver algunos ejemplos aquí. Y mejor vamos a agrandar la pantalla para que quede mejor. Listo. Entonces, chicos, como les decía, eh, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, el día empieza y las aves levantan su vuelo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos oraciones. Si no estuviera este nexo, serían dos oraciones aparte. Pero, ¿qué hace este nexo? Este nexo lo que hace es unir, unir estas dos oraciones, estas dos proposiciones, y convertirlas a ambas en una sola oración, una oración más grande, una oración que vamos a llamar oración compuesta. Cuando hablamos de oraciones compuestas, entonces, ¿cuáles son las premisas? ¿Cómo reconocemos una oración compuesta? Una oración compuesta eh, presenta dos verbos o más. Por ejemplo, en este caso, cada preposición presenta un verbo. Empieza y levanta. Entonces nos damos cuenta que al contar los verbos, contamos dos, entonces estamos frente a una oración compuesta. Ahora, chicos, ¿qué hacemos con estas oraciones? Lo primero que se hace, por ejemplo, es contar, ¿no? Siempre contar los verbos, siempre contar los verbos. Y luego separar las preposiciones. Es lo que se hace. Cuando a mí en el examen de admisión me piden que identifique una oración compuesta, lo primero que hago es contar los verbos. Contar los verbos, acuérdense siempre. Por ejemplo, en la segunda parte, donde dice no tendré miedo, actuaré valientemente, no pensaré en el pasado. Aquí estamos frente a tres oraciones, ya las hemos separado, y cada una con su respectivo verbo. Entonces estamos frente a una oración compuesta, frente a una oración compuesta. ¿Cuáles serían los verbos en estas oraciones? Tenemos el verbo miedo, perdón, tendré, el verbo actuaré y el verbo pensaré. Cada oración tiene su verbo, cada oración tiene su verbo y esta vez las vemos unidas, no por nexos, sino las vemos unidas por una coma. Entonces, cuando están siendo unidas por una coma, a estas oraciones oraciones, se les llama oraciones compuestas yuxtapuestas. Cuando están siendo unidas por un nexo, se les llama yuxtapuestas, y por, cuando están siendo unidas por una coma, se les llama yuxtapuestas. Otra vez, cuando están unidas aquí por una conjunción, se les llama oraciones compuestas coordinadas, conjuntivas, obviamente, porque están siendo unidas por una conjunción. Y cuando están siendo unidas por comas, se llaman yuxtapuestas. Resumiendo otra vez, chicos, repasando otra vez lo que estábamos viendo. Cuando tenemos una oración compuesta, lo primero que se hace es contar los verbos. Cuento mi verbo, perdón, a ver, cuento mi verbo, cuento el verbo, y luego me doy cuenta que son dos proposiciones. Igual aquí, cuento los verbos y me doy cuenta que estoy frente a una oración compuesta. No nos vamos a confundir también con las perífrasis verbales, ¿no? Las perífrasis verbales son otra cosa. Las perífrasis verbales son varias palabras que conforman un solo verbo. Entonces yo tengo que tener cuidado con ese tipo de verbos porque a veces me engañan. A veces yo veo una oración simple que parece compuesta. Por ejemplo, cuando digo yo voy a bailar mañana, en este caso uno podría contar los verbos y decir voy y luego está el verbo bailar. No, 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 no. Yo voy a bailar es lo mismo que decir yo bailaré, yo bailaré. Entonces, estos dos verbos están conjugándose para formar un solo verbo, para indicar una sola acción. Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de verbos que son las perífrasis verbales. Que en el tema de verbos ya vimos. Y que si todavía no has hecho verbos, en el tema de verbos vamos a ver lo que son las perífrasis verbales, que son varias palabras que conforman un solo verbo.
Cuando hay una perífrasis verbal, no hay una oración compuesta. Para que sea una oración compuesta, tienen que ser dos, dos verbos distintos, dos verbos distintos, dos verbos distintos, dos verbos que me indiquen acciones distintas también. Vamos a aprender a identificarlas. Cuando hablamos de oración compuesta, tenemos dos tipos de oraciones compuestas. Tenemos oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. Son los dos tipos de oraciones que tenemos, coordinadas y subordinadas. ¿Cuándo van a ser coordinadas? Tenemos cuando son coordinadas, son aquellas que están unidas y están dentro de la misma categoría gramatical y se realiza por dentro de o por medio de las conjunciones. Se pueden unir dos sustantivos a través de una conjunción, se pueden unir dos adjetivos, se pueden unir dos verbos o dos proposiciones. Solamente cuando la conjunción une dos proposiciones, solamente ahí estamos formando una oración compuesta. No siempre, es que a veces algunos se dejan engañar. Como hemos aprendido conjunciones, y en las conjunciones estaban las copulativas, que eran y y que, entonces a veces algunos piensan que siempre que hay una i, estamos frente a una oración o una oración compuesta copulativa. Y no es así, porque los copulativos no solamente unen preposiciones, proposiciones, sino que también pueden unir sustantivos, pueden unir adjetivos, pueden unir verbos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Cuando unen sustantivos, aquí no tengo oración compuesta. Cuando unen dos adjetivos, tampoco tengo oración compuesta. Y si me une dos verbos, aquí sí tengo una oración compuesta. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estos dos verbos indican dos acciones distintas y cada una tiene su sujeto y su predicado. Mira, yo trabajo y yo estudio. Te das cuenta que sujeto, predicado son dos oraciones, dos proposiciones que están siendo unidas por una conjunción. Entonces, en este caso sí estoy frente a una oración compuesta. Igual aquí, cuando decimos el mar se aquieta para bendecirte y el dolor se echa atrás, nos damos cuenta que tenemos la proposición aquietar y también tenemos la proposición echar. Te das cuenta que tenemos dos verbos y cada una con su oración respectiva, unidas por una conjunción copulativa. Aquí también estamos frente a una oración compuesta. Por eso es que es muy importante reconocer los verbos, siempre reconocer los verbos. Aquí, por ejemplo, tenemos tres verbos, si te has dado cuenta. Tenemos aquieta, bendice y echar, ¿no? Aquietar, bendecir y echar. Tres verbos. Entonces nos damos cuenta que estamos frente a una oración compuesta. Claro que aquí, y luego lo vamos a ver, estamos frente a una proposición subordinada de finalidad, pero esta sería una oración compuesta y esta sería otra oración. Y estas dos oraciones estarían formando una oración compuesta también. Es una oración algo compleja esta, ¿ya? Eh, ¿Cómo están, chicos? Hola, Brandon. Por ahí está Brittany, Alessandra. Hola, Alexander. Continuamos. Clasificaciones de las oraciones compuestas por coordinación. Esto es lo más fácil. Las proposiciones mediante un nexo se clasifican como copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Vamos a recordar todas estas. Las copulativas. Cuando dos oraciones compuestas van a ser copulativas. Cuando una oración compuesta va a ser copulativa, obviamente cuando esté siendo unida por los nexos o por las conjunciones y y que son los copulativos. Y y que. ¿Se acuerdan que alguna vez memorizamos esto en el tema de conjunciones? Las conjunciones copulativas son y que. Las disyuntivas son o, u, o bien. Adversativas son pero, más, si no, aunque, sin embargo, no obstante, ustedes saben esto, ¿ya? Distributivas, ya, sea, bien, hora. Explicativas, o sea, es decir, en otras palabras, en otros términos, en conclusión, estos son los nexos, escuchen bien, estos son los nexos que normalmente me unen oraciones compuestas coordinadas, oraciones compuestas coordinadas. Entonces, siempre que veamos dos oraciones unidas por el nexo i, es lo más probable es que esté frente a una oración compuesta coordinada. Por ejemplo, vamos a hacer una con i. Dice, ella estudió y, luego se fue a bailar. O ella estudia y baila nada más. Ella estudia y baila.
Como tengo dos oraciones aquí. Ella estudia y la otra es ella baila, con un sujeto tácito. Y ambos verbos están siendo unidos por el nexo y. Entonces, como son dos verbos, es una oración compuesta. Y como están siendo unidos por el nexo y, es una oración compuesta coordinada copulativa. Todas estas cinco van a ser coordinadas. Entonces, pueden haber oraciones compuestas coordinadas copulativas, coordinadas disyuntivas, coordinadas adversativas, coordinadas distributivas y coordinadas explicativas. Algunos se preguntarán, algunos de repente que están viendo de otros lugares, ¿dónde están, profesor, las hilativas o las consecutivas? ¿No? ¿Dónde están las consecutivas? En cuanto a este tema, hay un debate lingüístico, ¿no? Todavía es un tema gris y si te das cuenta, en algunos bancos, en la UNSA, por ejemplo, a veces las hilativas o las consecutivas aparecen dentro de las subordinadas, aparecen en otro banco, aparecen dentro de las coordinadas, a veces las dividen en dos tipos, una está en las coordinadas, otra está en las subordinadas. Bueno, como es un tema gris, difícilmente va a venir un examen con una pregunta así, ¿no? Entonces, por ahora nos centramos en estas cinco: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas. Por ejemplo, eh, a ver, vamos a ver. Ella estudió, pero no ingresó. Entonces, como tengo el verbo estudió e ingresó, dos verbos unidos por el nexo pero, es una oración compuesta, coordinada, y como estoy utilizando el nexo pero, es una coordinada adversativa. Fácil, sencillo, ¿ya? Si fuera por el o, ¿vienes o te vas? Entonces, en este caso, tenemos dos verbos, vienes y el otro te vas, unidas por el nexo o, entonces estoy frente a una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Ahora, para reconocerlos, bueno, las copulativas me indican unión, secuencia de acciones. Las disyuntivas me indican opción, opción. O sea, cuando tengo dos proposiciones y cada una que es una opción distinta, obviamente estoy frente a una oración compuesta disyuntiva. Las adversativas me indican oposición o contradicción a la acción que se está haciendo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú estudias, la consecuencia debería ser que ingreses, pero puede pasar lo adverso. Y cuando pasa lo adverso, ahí uso nexos adversativos, pues obviamente, ¿sí o no? Estudié, pero no ingresé. ¿Te das cuenta? El pero me indica una consecuencia adversa a la acción que estaba realizando. Las distributivas: ya estudias, ya trabajas, sea que estudies, sea que trabajes, bien estudias, bien trabajes, ahora estudias, ahora trabajas. Bueno, chicos, hola José, ya estamos poniendo ya también la asistencia, hola Pierina, hola Kevin. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, entonces, chicos, es muy importante para saber qué tipo de oración compuesta coordinada es, aprenderme los nexos copulativos y enique. Disyuntivos o u, a veces o bien también, ¿no? O u o bien. Adversativas: pero, más, si no, aunque, empero, sin embargo, al contrario. eh, las distributivas: ya, sea, bien, bien, hora. Siempre es bueno memorizar los nexos. Explicativas: o sea, es decir, en otras palabras. Vamos a explicar cada una de estas. Las copulativas: mira, aquí tenemos una oración. Ella respeta las normas. Tenemos otra oración. Ella, sujeto tácito, se queda en su casa. Son dos oraciones distintas. Pero ¿qué va a pasar? Ahora viene mi poderoso nexo, el nexo y. Ahora que hemos visto qué tipo de nexo es, obviamente, profe, ese es un nexo copulativo. Ese nexo copulativo me está uniendo estas dos oraciones. Entonces, como estoy uniendo dos oraciones, ahora es una oración compuesta, cada una con su verbo, cada una con el verbo respectivo, y unidas por un nexo copulativo. Entonces, una oración compuesta, coordinada, copulativa. Compuesta, coordinada, copulativa. Vamos con, vamos con las notas. Bueno, esto es interesante, ¿no? Se usa E delante de las palabras que empiezan con I. Por ejemplo, si aquí yo hubiera eh, empezado esta oración con una I, por ejemplo, ella respeta las normas, ingresó a su colegio a la hora, digamos, ¿no? Yo no puedo decir ella respeta las normas y ingresó, porque hay un sonido cacofónico, hay un sonido feo. Entonces, en lugar de usar la I, se utiliza la E. Ella respeta las normas e ingresa al colegio a su hora. Bueno, puede ser, ¿no? Si aquí fuera una I, no puedo poner un nexo Y o un nexo I aquí. Se tendría que ser la E. Cambia por la E. Hola, a ver, seguimos con las asistencias. Kevin, Stephanie,
ulti, a su ulti enma, tienes un nombre muy interesante. Vamos chicos, con la siguiente, mira, la conjunción copulativa ni tiene carácter negativa. Por ejemplo, aquí podría ser, ella no respeta las normas y no se queda en su casa. Aquí en lugar de decir y no, podría poner en lugar de y no, un ni. Ella no respeta las normas ni se queda en su casa. Te das cuenta que el ni es como un y no, o equivale a lo mismo, equivale semánticamente a lo mismo. Hola Diosi, hola Lilith, Azul Lilith es un nombre mitológico, ¿no? Es interesante el nombre, si sabes su historia. Vamos con la siguiente, proposiciones coordinadas disyuntivas. Las disyuntivas son OU, ¿te acuerdas? Entonces aquí tengo aquellas que indican posibilidades, opciones. Se unen mediante las conjunciones OU. Se utiliza la conjunción U igual que la I, ¿no? Cuando empiezo, la otra palabra empieza con O, entonces tendría que empezar con una U. Mi nexo tendría que ser U, reemplazando la O. Acá tenemos una oración. Ingresas a la universidad, te inscribo en el cuartel. ¿Te das cuenta? Son dos oraciones distintas. Entonces, ¿qué pasa? En vuelo ya tenemos dos oraciones que se han unido a través del nexo, entonces estamos frente a una oración compuesta coordinada. Y como tiene el nexo, obviamente va a ser una oración coordinada disyuntiva. Qué fácil, qué fácil, qué fácil, chicos. Sin ningún problema esto. Vamos con la siguiente. Las oraciones coordinadas adversativas. Las adversativas son las que expresan contradicción, ¿no? Entre ellas se coordinan por medio de las conjunciones más, pero, aunque, si no, empero, etc. Se va con otros, dice que te ama. Obviamente entre estas dos oraciones hay una contradicción, ¿no? O sea, si se va con otros, obviamente no te ama. Pero aquí dice que te ama, ¿no? Entonces son dos oraciones que se contradicen la una con la otra. Entonces, para yo unir estas dos oraciones, tengo que utilizar un nexo que contradiga, un nexo contradictorio que sería los nexos adversativos. Entonces, se va con otros, pero dice que te ama. Se va con otros, más dice que te ama. Se va con otros, empero dice que te ama. ¿Te das cuenta? Se vas con otros, sin embargo, dice que te ama. Cualquiera de estos nexos mmm, cuadra estas dos oraciones. Puede enlazar estas dos oraciones, porque son dos oraciones contradictorias. Igual si fuera aquí, por ejemplo, tiene dinero, no invita, ¿te das cuenta? Es contradictorio, porque si tiene dinero tendría que invitar, pues sí o no. Entonces, tiene dinero, pero no invita. Tiene dinero, más no invita. Tiene dinero, empero no invita. ¿Te das cuenta? Otra por ahí. A ver, otra oración contradictoria, dos oraciones contradictorias. Eh, te dice que te ama, no es lo mismo, aquí te engaña, ¿no? Mucha no friegues, así como a Will Smith, ¿no? Entonces dice que te ama, pero te engaña. Dice que te ama, más te engañó o te engaña. Dice que te ama, pero te engaña. Dice que te ama, sin embargo te engaña. ¿Te das cuenta? Siempre que hay dos oraciones contradictorias, para unirlas, yo utilizo los nexos adversativos. Adversativos. Vamos con otra, coordinadas explicativas. Coordinadas explicativas. Ya estamos terminando. Las explicativas o se utilizan para explicar, ¿no? Son fáciles. Se dividen en dos partes. La primera oración, que es de significado ambiguo, complejo, que no se entiende. Y la segunda, que aclara la semántica del primero. Por ejemplo, tenemos aquí una oración, miren. Se la enterró. Oh, ¿qué es eso? ¿No? Alguien puede pensar mal, ¿no? Entonces, para explicar, yo digo, o sea, escondió su dinero. Ah, te das cuenta, es que antes pues existían los enterrados. No sé si ustedes saben. Los enterraditos. La gente hasta el día de hoy, no sé si en algunos lugares todavía tengan sus enterrados. Y antaño estaba de moda enterrar, ¿no? Los ahorros que tenían las personas la enterraban y a veces hasta se perdían. Por eso es que estaba de moda un tiempo la búsqueda de tesoros. O sea, se la enterró, no, no es una canción de Bad Bunny, ¿no? O de Maluma, no, no, no. Sino que se refiere a que escondió su dinero. Te das cuenta que aquí estoy explicando esta primera proposición que era ambigua, que no se entendía bien, y aquí la explico. Entonces, aquí la explico, entonces utilizo nexos explicativos. Ulti, ¿ves? Estabas pensando mal, Emma. Vamos con la siguiente, dice. Se la enterró, es decir, escondió su dinero. Ya, ya. Se la enterró, o sea, escondió su dinero. Se la enterró, en otras palabras, escondió su dinero. Se la enterró, en otros términos, escondió su dinero. ¿Te das cuenta? Sirven para explicar,
algo que en un comienzo no se entendió. Igual, podría ser, hay una canción, no sé si era de Ricky Martin, había una canción que decía, cuando yo te vi, a mí se me paró, ¿no? Dice entonces, es decir, tuve un paro cardíaco, ¿no? O sea, se estaba refiriendo a otra cosa. Hay canciones que utilizan siempre el doble sentido y luego lo explica, ¿no? Es decir, el corazón, algo así, ¿no? Entonces, estos nexos sirven muy bien para explicar. También hay que decir que este o sea es muy utilizado por la clase media alta, ¿no? Por los pitucos, que se podría llamar así. Aunque también en la clase media ahora se está utilizando mucho esto. Aunque algunos digan que no hay clases, es obvio que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, o sea, y acuérdate, siempre a mí me gusta enfatizar esto. O sea, se escribe separado y sin tilde, ¿ya? No cometan el error de escribirlo junto y para colmo le ponen tilde, ¿no? Como el autocorrector te pone tilde, tú le pones tilde y lo que dice ahí es ósea, ¿no? Ósea, no, pues no te pases, ¿no? Tiene que ser separado y sin tilde. Así se escribe, chicos. Por si acaso llegara también en el examen, ¿sí o no, chicos? Vamos entonces con la siguiente, vamos con la siguiente. Proposiciones coordinadas distributivas. Y como su mismo nombre lo dice, ¿para qué servirán? Ah, profesor, para distribuir acciones, ¿sí o no? Ya era tarde, ya habían partido. Ahí están ejemplos. Bien sea porque ella no tenía sentimientos hacia él, bien sea porque se había aburrido. Ora ríen, ora lloraban. Sea que vengas, sea que te vayas, no estaré contigo. Cerca no te quiero, lejos tampoco. ¿Se dan cuenta? Mucha que estas son oraciones bien choteadoras, bien entusantes. Pero estas son ejemplos o modelos de cómo es que se utilizan los nexos distributivos, chicos. Así se utilizan los nexos distributivos. Ahora, vamos con algo extra, las proposiciones yuxtapuestas. ¿Qué es esto de las proposiciones yuxtapuestas? Son aquellas que no se enlazan a través de conjunciones, sino que se van a unir por medio de la coma, el punto o el punto y coma. No, el punto no, perdón, la coma, el punto y coma y los dos puntos, que aquí falta, ¿no? Si estás apuntando, también añade los dos puntos. Por ejemplo, aquí mira, los hombres protestaban, las mujeres lloraban. En este caso, están dos proposiciones, pero en este caso unidas por el nexo. No hay una conjunción, sino que el nexo aquí es una coma. A estas oraciones se les llaman oraciones compuestas, siempre van a ser compuestas, pero van a ser en este caso yuxtapuestas, porque no hay nexo. En la ausencia de nexo aparece la yuxtaposición, en la ausencia de nexo. Solo cuando no hay nexo. En estos casos, aquí tenemos, por ejemplo, que también se utiliza la coma para separar estas dos oraciones, pero hay nexo, entonces aquí no hay yuxtaposición, porque hay nexo. Cuando hay nexo, no hay yuxtaposición. En cualquier oración que haya nexo, a ver, vamos a retroceder aquí también. Por ejemplo, aquí estas se utilizan entre comas, así que tendría que ser aquí. Se le enterró, coma, es decir, coma, escondió su dinero. Pero a pesar de que hayan comas separando las dos oraciones, si hay nexo, no hay yuxtaposición. A esto se le llaman, por ejemplo, oraciones coordinadas conjuntivas, porque están siendo unidas por una conjunción. Cuando no hay conjunción, ahí hay yuxtaposición. Bueno, en este caso, ¿no? En este caso. Aquí tenemos una yuxtaposición también. Vine, vi, vencí. Entonces, en este caso, están siendo unidas estos dos verbos igual por comas. No hay nexos. Aquí podría ser vine y vi y vencí. Podría haber sido, pero como no están siendo unidas por nexos, sino por comas, también estamos frente a oraciones compuestas yuxtapuestas. Muy bien, Michael dice, me había emocionado. Sí, tranqui. Muy bien. Igual aquí, siempre que estén siendo unidos por comas, o por puntos y comas, o por dos puntos. Entonces, en este caso, estamos frente a proposiciones yuxtapuestas. Bueno, espero que esté claro, chicos. Ahora, las proposiciones subordinadas es otro tema que vamos a ver en la próxima clase, en el repaso. Pero vamos a repasar ahora sí, chicos, para terminar la clase. Espero que haya quedado claro. Voy a retroceder todo y avanzamos como los pros. Ya avanzamos rápido. Y para recordar lo que hemos aprendido. Hoy día hemos aprendido a identificar oraciones compuestas. Para identificar una oración compuesta,
¿Qué se debe hacer primero? Se cuentan los verbos, no te olvides de eso. Cuentas verbos, cuentas verbos. Si cuentas más de dos verbos, o de dos verbos a más, entonces estás frente a una oración compuesta. Pasos, ¿no? Aquí tenemos, el día empieza, las aves levantan su vuelo, empieza y levantan, dos verbos, oración compuesta. Unidas por el nexo, oración coordinada, copulativa. ¿Te das cuenta? No tendré miedo, actuaré valientemente, no pensaré en el pasado, tendré, actuaré, pensaré, todos son verbos, tres verbos, entonces tenemos una oración compuesta. Y como están siendo unidas por comas, aquí te das cuenta que esta es una oración no conjuntiva, sino que es una oración compuesta, coordinada, copulativa. No, perdón, yuxtapuesta, acuérdate, yuxtapuesta, conjuntiva. Ah, habían coordinadas, subordinadas, que vamos a ver la próxima clase, y las coordinadas ya dijimos que son de 5 tipos principalmente. Copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas. Copulativas cuando utilizan nexos y ni que, disyuntivas o bien, adversativas pero más si no, aunque, sin embargo, no obstante. Puedes buscar también en internet si es que quisieras saberlas todas, conjunciones adversativas y te va a salir. También las distributivas, ya, sea, bien, explicativas, o sea, es decir, en otras palabras. Las copulativas, ya sabemos, unidas por nexos copulativos, esto ya no repasamos. Las disyuntivas indican opción, por ejemplo, ingresas a la universidad o te inscribo en el cuartel, lo que a mí me era la amenaza de moda en mis tiempos, ¿no? Estamos hablando del 2004. Vamos con la siguiente, proposiciones coordinadas adversativas que indican contradicción, dos oraciones contradictorias se unen a través de coordinadas adversativas. Las explicativas son aquellas que a veces se entienden mal, ¿no? Por ejemplo, hay otra que dicen por ahí, había una, se la tiró, ¿qué? No, o sea, se tomó todo el agua. Ah, ¿te das cuenta? Explican. Entonces hay que tener cuidado, Vamos chicos, y por último las distributivas que ya vimos que son así, distribuyen acciones, ¿no? Van así, en parcitos van los nexos coordinantes distributivos. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido la clase. Son fáciles de identificar las oraciones coordinadas. Vamos a hacer unos ejemplos para terminar. Aquí tenemos, mira, tú ya sabes, a ver, voy a estar atento al chat, al Facebook, a los comentarios. Dice, los estudiantes viajaron y regresaron el lunes. Oye, qué fácil, mira, aquí tengo viajaron, perdón, el verbo viajaron y el verbo regresaron, unidos por la conjunción y. ¿Qué tipo de oración será, chicos? Obvio, profe. Obvio que es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Tiene mucho dinero, pero nunca invita a nada. Otra vez unidas por el nexo pero, dos verbos, dos proposiciones. Entonces esto es una oración compuesta, coordinada, adversativa. Qué fácil, ¿sí o no? Qué fácil. Aquí está la preposición 1 en la primera, la preposición 2, el nexo y oración compuesta. Aquí tenemos la proposición 1, la proposición 2, el nexo pero, entonces una oración compuesta coordinada adversativa. Proposición 1 ya está con uno, ya está con otro y los nexos están ya. Es una distributiva. Hubo muchas personas, todos se contagiaron. Aquí tenemos dos proposiciones pero unidas por los dos puntos. Entonces, aquí miren cómo este error garrafal. Vamos a dejar esto, vamos a corregir esto porque esto está horrible. Listo, ahora sí. Ahora miren aquí. Ya está con uno, ya está con otro, oración coordinada, explicativa, distributiva. Hubo muchas personas, todos se contagiaron, igual dos oraciones unidas por los dos puntos. Tenemos dos oraciones o una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta. Igual aquí hizo la de Salomón, o sea, fue un sabio. Igual aquí tenemos una oración coordinada explicativa, compuesta, coordinada, explicativa. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Pásenla bien, almuercen, porque ya está dando hambre y cuídense del poderoso coronavirus. Nos vemos, chicos. Chao.